Hola amigos, espero estén bien. He pasado muchos días sin subir algún video, sin embargo, es porque les tengo una gran sorpresa. Tengo planeado 3 videos para ustedes muy especiales, ya que son videos de la presentación del mejor abogado, Carlos Bardavío, que es especialista en sectas. Entonces vamos a ver el video, vamos a ver un poco de lo que se vio en la presentación del libro. Les aseguro que les va a gustar mucho este mismo. Hasta el final va a estar la entrevista. Pues de lugares donde te van a enseñar a ser triunfador y exitoso, te das cuenta que empiezan a compartirte ideas, ¿no? Y luego posterior a eso te quedas en un, digamos, como en un estado un poco de vulnerabilidad mental, ¿no? Porque pues obviamente te alimentan con ideas. ¿Y qué pasa después? Bueno, cuando estas personas instrumentalizan tu mente o digamos te empiezan como a meter un poquito estas ideas, de repente uno pierde dominio sobre lo que está haciendo porque uno cree que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Porque te están pues metiendo un poco como estas ideas, si lo queremos ver de esta manera. Y entonces esto, ¿qué es lo que viene después? Que vienen delitos como trata de personas, entre otros, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos en la actualidad no están regulados, no está considerada como una conducta delictiva, al menos en nuestro país. En el libro, el profesor doctor lo que hace es que nos explica, nos hace el famoso análisis de derecho comparado, es decir, esto que estamos viviendo actualmente en México o acá en nuestro país, ya ya ha ocurrido en otros países. Entonces utiliza el derecho comparado primero para saber qué es lo que están haciendo otros países que les ha funcionado o que no les ha funcionado y de qué manera lo están regulando otros precisamente para que escuchen y lo que hagan es que se sienten a analizar el libro y vean, ok, esto puede funcionarnos acá y entonces, ¿cuál es la finalidad? Presentar una propuesta, me imagino una iniciativa, ¿no? Y entonces que lo tengamos en nuestro código, porque son delitos que pues están ocurriendo, pero son atípicos. Entonces, creo que esa es una invitación, no pudiera darles como algún otro mensaje, creo que esto es importante. Hay que remitirnos, que por cierto no hay libros, yo estuve buscando y no hay libros que hablen respecto a este tema en nuestro país, entonces celebro que el profesor, pues obviamente es una investigación de verdad que está muy amplia, si uno empieza a leer el libro la verdad es que está súper documentado, te empieza a hablar primero desde qué es una secta, no sabemos ni qué es. Entonces, desde los conceptos, no solo es derecho, es sociología, es historia, ¿no? Entonces, todo este tipo de... es multifacético, ¿no? Entonces, necesitamos que auxiliarnos de otras ciencias, como la sociología, por ejemplo, para que, pues, atiendan este tipo de fenómenos. Entonces, básicamente esa es mi invitación para que pues compren el libro, por supuesto, y para que se lo hagan llegar ahí a su diputado de confianza y pues le echemos una pensada, porque son situaciones que ya llegaron, ya las estamos viviendo y solo basta con abrir el celular, abrir TikTok, abrir Instagram y todo el mundo te invita a sus cursos donde van y pagas 30,000 pesos y luego ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hacen contigo, con tu mente? ¿No? Entonces no es un tema religioso, por supuesto que no es eso, sino es lo... ¿Qué es aquí cuál es la intención? Estas personas que instrumentalizan la voluntad de los que van a este tipo de situaciones o en cualquier otra, ellos quedan impunes. Y entonces, ¿cuántas personas están siendo estafadas precisamente y ni siquiera se dan cuenta? Y siguen yendo y empeñan sus cosas y bueno, hacen mil situaciones sin darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una propuesta muy interesante, es necesaria en nuestra actualidad y bueno, pues yo celebro la obra, felicito al profesor doctor, gracias de verdad porque es importante poner atención en las conductas que están ocurriendo en nuestra sociedad y que están siendo atípicas. Pues muchas gracias. Desde hace muchos años probablemente nos hubiéramos evitado un montón de casos en donde pierden las escrituras, en donde quedan en bancarrota. Es en el mejor de los casos, porque como lo pone en el libro el doctor, hay casos mucho más graves en donde los hacen atentar contra sus vidas. Entonces yo creo que sí es muy importante que se tome en cuenta este tipo de libros, que sí, es muy complejo,
Y yo creo que es complejo porque no cualquiera se atreve a dialogar de estos temas. Muchas veces frente al miedo de cancelación podemos decir, híjole, mejor no lo toco, mejor no lo subo al pleno para no meterme en problemas. Entonces, es muy importante que se abran estos espacios, que sea aquí, en esta casa, para que podamos hablar también de los temas que no son tan agradables y que sí vamos a tocar finas telas, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y esta es una muy buena propuesta, la celebro, doctor. La verdad es que también es un libro muy sencillo de leer, contrario a lo que de repente tenemos en muchos libros de derecho penal que decimos, híjole, ¿no? A veces como abogados lo tenemos muy fácil, pero cuando se hace hacia el público no es tan sencillo. Y este capítulo va paso a paso, ¿no? Y este paso a paso te hace reflexionar y comprender y aprender por qué es necesaria una reforma en esta materia. Y también es importante que la reforma que está planteando no es una reforma administrativa, es una reforma que toca el Código Penal. Entonces es muy importante porque no todas las conductas podrían ser tipos penales. Y aquí te dice por qué sí. Yo no les voy a decir por qué sí, porque lo importante es que lean el libro, que lo adquieran y que se atrevan a tener ese debate consigo mismos sobre hasta dónde llega la libertad. Muchas gracias. Y de renombre. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado, socio director Valdavío Abogados y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Muchas gracias, profesor, por el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Lo primero de todo, dar las gracias a la Cámara de Diputados por esta invitación. La verdad es que estoy bastante sorprendido, puesto que la presentación de mi tesis doctoral en 2018, cuando se publicó, exclusivamente la presenté en el Colegio de Abogados de Madrid, junto con mi director de tesis doctoral, a quien le dedico el libro, a mi maestro, profesor doctor honoris causa múltiple, Miguel Polaino Navarrete, y también a mi esposa, Saray López Castro, que está aquí presente. En segundo lugar, quiero dar las gracias también al diputado Alberto Vázquez, que aunque no ha podido estar presente hoy, ha sido pues, una persona súper importante para poder, en este acto, que se haya podido realizar. En segundo lugar, también al asesor del diputado Alberto Vázquez, al señor don Reinaldo Vázquez, también por la invitación y por toda la organización de este evento, puesto que sin ellos hubiera sido imposible pues, presentarme aquí. Y además, tengo que decirlo claramente, estoy muy sorprendido, puesto que veo que aquí mis distinguidos colegas han examinado el libro, lo han leído atentamente y lo han resumido inclusive mejor de lo que yo lo pudiera hacer. Eso me lleva pues, a sentirme muy satisfecho, muy contento, puesto como se ha dicho aquí en este acto, es un libro, hay que decirlo así, es un libro polémico, es un libro que ya el título lo dice todo: sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano. En verdad, el título es incorrecto, puesto que el libro no trata realmente sobre una problemática sectaria. El libro trata sobre relaciones coercitivas que se pueden dar en grupos religiosos o sectarios, como habitualmente la sociedad en el acervo social se entiende, pero generalmente esta problemática no es una problemática exclusivamente de grupos religiosos. Es verdad que los grupos religiosos, en donde existe muchas veces una autoridad incriticable, pues ese tipo de germen de la coerción, de los abusos sexuales también, de las estafas, se dan en muchas ocasiones, hay muchas condenas en Europa, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Pero es una problemática realmente de cómo tratarnos como personas, es decir, de cómo relacionarnos entre unos y otros. Es verdad que el ser humano, entre los seres humanos hay relaciones de dominio. Existe en el trabajo, existe en las parejas, pero no cualquier dominio en la pareja, por ejemplo, es una relación de violencia de género. Uno puede estar pues, inconforme con su pareja y no acceder a sus deseos, y no es una coerción, a pesar de que a lo mejor su pareja ceda en ese momento. Entonces, los límites de la libertad o de cómo tratarnos son muy complejos. Este es un libro realmente polémico ya desde su título. Yo hago una diferenciación entre sectas criminales y coercitivas, puesto que
hay grupos coercitivos que utilizan la persuasión coercitiva, de la que voy a tratar de resumir aquí brevemente, pero también hay otros grupos que no utilizan la persuasión coercitiva y cometen delitos cualquiera, como por ejemplo ha comentado mi querido compañero, un delito contra la hacienda pública. Un delito contra la hacienda pública lo puede hacer cualquiera y no hace falta una persuasión coercitiva. ¿Se podría dar el caso? Se podría dar, pero no es el fenómeno, ¿no? Bien, quiero explicar que yo inicié aquella tesis doctoral allá por el año 2005, cuando me acogió mi director de tesis doctoral, Miguel Polaino Navarrete, en la antigua Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, y durante 10 años estuve investigando. Tengo que decirlo, 10 años combinado con mi labor como abogado, 10 años de real tortura, una tortura enorme, puesto que me di cuenta que el tema propuesto por mi director de tesis doctoral era un tema de alta complejidad, no solo técnica, sino también porque no había apenas cosas escritas ni por la jurisprudencia, ni por la psicología, ni por la psiquiatría. Es decir, hay muy poca investigación a nivel mundial e histórico, muy poco, es decir, comparado, por ejemplo, con la violencia de género. Y por eso tardé tantos años trabajando los fines de semana hasta que llegué a una conclusión, que es que en verdad esa conclusión, tengo que decirlo realmente, la idea me la dio el director de mi tesis doctoral, don Miguel Polaino Navarrete. Me dijo, recuerdo, creo que es un problema de libertad, es un problema de delito de coacciones. Y ahí fue cuando yo empecé a investigar la propia estructura, los fundamentos del delito de coacciones. Y me percaté que el delito de coacciones, tanto en México como en España y en otros países, es un delito muy expreso, es decir, un delito muy material, un delito ya muy clásico, en verdad el primer delito del Código Penal o de los códigos penales, puesto que es un delito que trata de garantizar la libertad, es el tipo básico, lo fundamental. Podríamos hablar también del delito de amenazas, pero yo creo que fundamentalmente es el delito de coacción. Sin embargo, en las legislaciones mexicanas, evidentemente, en España y en otros países, ese tipo penal está estructurado bajo lo que entendemos como coacción expresa o material, es decir, aquello que claramente se ve a través de, por ejemplo, violencia o intimidación, pero esta problemática de la persuasión coercitiva, tal y como la describe en los últimos 20 años, ahora sí, la psicología más autorizada en Estados Unidos y en Europa y también en España, se han puesto de acuerdo en describir la persuasión coercitiva como una dinámica de control emotivo de las emociones, del control cognitivo de lo que se conoce, del control de la información que puedes leer, que no puedes leer, el control familiar, con quién te puedes juntar, si puedes ver a tu padre, no puedes ver a tu madre, y por qué motivo, el control volitivo, es decir, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y esa suma de controles llevan a una, como dicen los especialistas, no lo digo yo, lo dice la psicología más autorizada de Estados Unidos y de Europa y también de España. Esa forma de control, en definitiva, nos lleva a una violencia imperceptible por la propia víctima, que va consintiendo ciertos comportamientos que si supiera a dónde le van a llevar, no los aceptaría. Claro, eso en menores de edad es mucho más fácil, un adoctrinamiento ilegal, yihadista, o los niños soldados, por ejemplo, el tema de los niños soldados, etcétera, etcétera. Y también describe la psicología que la persuasión coercitiva, además de imperceptible, es sutil. Es decir, no hay órdenes directas, expresas y claras, sino que la sumatoria de esa comunicación lleva a una especie de sistema totalitario del cual estás atrapado y no puedes salir. Y un ejemplo clarísimo, que lo nombró en su día Gunther Jacobs en muchos de sus artículos y sobre todo en su obra fundamental, en la parte general del derecho penal, hablaba de la juventud hitleriana. Decía, la juventud hitleriana no tiene un trastorno psicológico, lo que tiene es un déficit de socialización por educación totalitaria y criminal. Es decir, estaban imbuidos en un sistema moral, o mejor dicho, amoral, criminal, que les impedía desde la juventud, 10, 11 años, percibir una norma
superior, que es no cometer el holocausto que se cometió. Entonces, haciendo esas comparaciones del déficit de socialización por educación totalitaria o criminal, comparando lo que dice la psicología y la psiquiatría en el tema de la persuasión positiva, nos vamos dando cuenta de que existe esa posibilidad que dice la psicología de que a través de esos controles, digamos, puntuales y alternativos, se introduzca una forma de dominio de la voluntad de las víctimas. Es decir, una violencia imperceptible por la víctima, sutil, progresiva, es decir, que va de lo sutil a lo más expreso. Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando no se puede dominar a parte del grupo, ya hay una amenaza más expresa. Si no haces esto, te echamos del grupo. Si no haces, y pierdes, por ejemplo, a toda tu familia, por ejemplo. Entonces hay sujetos que dicen, bueno, pues prefiero hacer lo que me dicen, incluso cometer algunos delitos, que perder a la familia. O sea, hay un condicionamiento. Y además hay un elemento muy importante del que hay que hablar. La víctima participa de su propio perjuicio sin conocer que te está perjudicando. Entonces estamos hablando de sutileza, imperceptibilidad, de progresividad y de participación de la propia víctima. Entonces, claro, mi gran problema era ubicar esto que dice la psicología, por ejemplo, Rodríguez Carballeras en España, José Miguel Barrenca en España, Langón en Estados Unidos, Marshall en Estados Unidos, y ubicarlo en algún lado. Y claro, estuve estudiando si podíamos ubicarlo como un delito, como he dicho antes, de amenaza, un delito de detención ilegal, un delito de secuestro, un delito de trata de personas, un delito de acoso moral, un delito de contra la integridad moral. Al final mi respuesta fue que era mucho más sencillo. Es un delito contra la capacidad de la voluntad. Es un delito contra la capacidad que tenemos los seres humanos de tener una voluntad propia que está inherentemente unido a la dignidad de las personas. Es decir, nadie puede hacer depositar su voluntad enteramente en la de otro, porque pierdes la dignidad humana. Una cosa son los conventos de clausura, en donde las personas, y eso está dentro de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, aceptan estar ahí dentro, pero pueden salir cuando quieran. Pero una cuestión distinta es depositar tu voluntad plenamente para cualquier cuestión. No solo vestimenta, sino qué hago todos los días. O si pregunto y critico algún postulado dogmático, me echan. Si critico mínimamente, entonces claro, si echan a uno, se comunica a todos los demás, que es una especie de retroalimentación, de que se hace una crítica, todos fuera, perdiendo, por ejemplo, a familiares, amigos, etcétera, etcétera. Es un tema, evidentemente, muy debatible, que hay que ir a caso por caso, hay que trabajarlo, cada asunto que llega a mi despacho hay que combinarlo con psicólogos, con psiquiatras, ver hasta dónde y si hay pruebas. Pero, en definitiva, el punto central de este libro es llegar a la conclusión de que esta sutileza, esa imperceptibilidad del ataque, constituye un delito de coacciones, pero el delito de coacciones, tal y como está expresado en los códigos penales, habla de violencia o intimidación en algunas ocasiones. Por lo tanto, el concepto de violencia es un concepto de violencia más bien material, y este concepto que estamos tratando de control no está bien legislado, el concepto de control. Hay algo muy similar que ya ha empezado la psicología a hablar de forma muy clara, que es la violencia de control que existe en la violencia de género, o inclusive también en la violencia doméstica. Es decir, también se habla en el libro de que la persuasión coercitiva es una forma de control o de violencia de control que sucede también en las relaciones humanas, en las relaciones duales y también en la violencia de género. En aquellos estados iniciales en donde el maltratador, con cierta sutileza, dice a la mujer: no te pongas esto, no te pongas lo otro, o una mirada mala que representa que puede sufrir una paliza. Esa sutileza en la comunicación es algo que ya evidencia de alguna manera y resumidamente esa persuasión coercitiva. Aquellos casos, sobre todo, en donde las mujeres aceptan, toleran y justifican el maltrato, y no porque sea justificable ni tolerable, sino porque la dinámica y el ciclo de violencia es una forma de defensa. Y la persuasión coercitiva también es una forma
de defensa, al igual que pasa en ese ciclo de violencia que bien describió Leonard Walker, en donde esos estados iniciales llevan luego a un momento de ruptura, luego a una luna de miel, y eso precisamente, esos ciclos, pasan también en la persuasión positiva, en donde, por ejemplo, como decía anteriormente, la mujer acepta cierto maltrato y muchas veces también, esa es la clave, el sectario o el adepto intuye o aprecia cierto maltrato, cierta coerción, pero dice, no tengo otra opción, ya estoy en un camino tan estrecho que no me queda otra. Como por ejemplo han venido mujeres a mi despacho diciéndome que habían sido agredidas sexualmente por un gurú de tipo pseudoterapéutico. Yo les preguntaba, ¿pero usted consintió en el momento de la relación sexual? Me decían, sí, pero no sabía lo que estaba haciendo. Es más, ni me gustaba físicamente. Claro, si una mujer u hombre acude a una comisaría de Policía Nacional, o Federal, perdón, o a la Fiscalía, y explica lo que le ha pasado con 40 años, adulta, con una buena profesión, y lo explica así, el caso se archiva en ese mismo segundo. Puesto que si se responde, consintió, sí, pero no sabía lo que hacía. No puede explicarlo, necesita el apoyo jurídico, el apoyo de psicólogos, el apoyo de psiquiatras para poder explicar, en definitiva, para poder explicar que se le ha dominado la voluntad. Claro, aquí tenemos una problemática también, por hacer un resumen. Esto no es una tesis o un libro contra las religiones o contra grupos pseudoterapéuticos que tienen una convicción en la sanación a través de las manos, por ejemplo, con el agua con limón. No, para nada. Es muy respetable porque al final somos seres efímeros, duramos muy poco en esta vida y es normal tener un pensamiento trascendental y en aquellos momentos de cierto agobio, de ciertas enfermedades, acudir a Dios o acudir a ciertas terapias alternativas. Es normal. Seguramente yo, si me da el caso, también acudiré. Pero a lo que voy con esto, este libro, o la tesis doctoral publicada en 2018, es un texto que no va en contra de las religiones o las creencias, sino que lo que hace es defender a aquellas personas que han sido abusadas a través de ese medio de comunicación que es la religión, o la medicina, o las terapias alternativas, o el coaching. Es decir, es una defensa o una garantía de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, o en definitiva de la libertad contra los abusos que realizan esos gurús, líderes espirituales que son incriticables y que a través de ese poder que van consiguiendo a través de la persuasión coercitiva abusan de menores de edad, de mayores de edad, tanto carnalmente, económicamente, etcétera, etcétera. Este es el germen de la persuasión coercitiva. A través de la persuasión coercitiva, este tipo de grupos, que puede estar formado por más o menos número de personas, pueden cometer otros delitos. Es decir, a través de la persuasión coercitiva se pueden cometer abusos sexuales o agresiones sexuales en mayor de edad, se puede conseguir la trata de personas, como un caso muy famoso que ha habido en Perú, de una chica, varias peruanas y una española, que las convenció de que con la procreación que iba a tener con él se iba a salvar la humanidad. En definitiva, entró la policía peruana en la selva peruana y encontraron que todas ellas habían dado a luz a varios hijos, pero estaban siendo violadas repetidamente y maltratadas. Es decir, hay una progresividad en este delito que va de la sutileza de la persuasión coercitiva a luego a formas más graves, que son las que luego vemos. La trata de personas es más clara, puesto que es un delito mucho más trabajado, mucho más estudiado y mucho más grave. También vemos otros delitos, por ejemplo, los casos famosos de suicidios colectivos o también podríamos llamarlos homicidios o asesinatos en autoría mediata o en comisión por omisión. Esos son los casos que nos llegan y que todos nosotros vemos en Netflix, por ejemplo en Prime, y decimos, es increíble que pueda pasar esto, que la gente se suicide. Por ejemplo, en Waco, en Texas, en el año 93, ahora se cumplen 30 años, 80 personas prendieron fuego al rancho donde estaban y evidentemente esperaban gustosamente la muerte.
porque no quisieron ceder, digamos, al asalto del ejército norteamericano y se prendieron fuego. Pero hay un debate ahí, si se prendieron fuego por una cuestión de suicidio, digamos, libre, o hubo una imposición, digamos, por esa previa persuasión coercitiva, y por lo tanto estaremos hablando de un homicidio, o mejor dicho, asesinato, en autoría inmediata o en comisión por omisión. Eso recientemente en Kenia, por ejemplo, también 500 personas han fallecido de un grupo religioso cristiano vinculados al catolicismo. Recientemente, hace 2 o 3 meses. O, por ejemplo, también, como conocerán, el grupo Nexon, fundamentalmente arraigado en Estados Unidos, pero también en México, en donde las propias víctimas participaban en los abusos sexuales de otras víctimas y han sido condenadas por complicidad. A esto le llamo yo la víctima-autor. Es decir, la víctima de la persuasión coercitiva es luego autora de persuasión coercitiva contra nuevos miembros. Esto no quiere decir que sea responsable plenamente, puesto que ha sufrido una persuasión coercitiva previamente. Pero habrá que analizar cada caso para saber si es autor o víctima. ¿De acuerdo? Y a través de esa persuasión coercitiva, y sobre todo cuando, aunque sea un grupo pequeño, se retroalimenta, eso lleva muchas de las veces a cometer otros delitos, que es lo que venía a decir, esa progresividad delictiva, que son las agresiones sexuales, incluso en ciertas, digamos, orgías, en donde, por ejemplo, un caso muy famoso en España, el caso Miguelianos, en donde el Tribunal Supremo por primera vez define lo que es la persuasión coercitiva, acogiendo gustosamente mi tesis doctoral, haciendo suyas mis propias palabras y definiendo por primera vez en la historia de España qué es la persuasión coercitiva. Y lo define como, en definitiva, como yo explico en la tesis doctoral, como una ausencia de voluntad y como una falta de alternativas en un horizonte de expectativas normativo y de libertades. Y a través de, acogiendo esta tesis doctoral mía, el Tribunal Supremo, si bien no llega a calificar ese caso de los miguelianos como un caso de persuasión coercitiva, sí que asienta las bases por primera vez en España y entiendo que en parte en Europa para dar comprensión a ello. Y les voy a explicar brevemente el caso miguelianos para que entiendan la dificultad probatoria que tiene. El caso miguelianos versa sobre un grupo de personas de una orden religiosa en donde el líder, un tal Miguel, tiene cierta autoridad en ese grupo de mujeres que están en una especie de convento religioso. Los familiares sospecharon que sus hijas estaban siendo abusadas sexualmente, pero lo averiguaron, en definitiva, ya cuando las mujeres eran mayores de edad. Los padres denunciaron. Las hijas, ya mayores de edad, negaron los hechos. Ningún abuso sexual. Este señor igualmente estuvo en prisión preventiva durante 4 años. Al segundo año de estar en prisión preventiva, todas las mujeres, unas 5 o 6, dijeron que efectivamente habían sido abusadas sexualmente durante la minoría de edad y la mayoría de edad. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, por qué no denunciaron al principio y por qué denunciaron 2 años después? Porque se habían desenganchado de la persuasión coercitiva. Y se habían desvinculado del dominio de la voluntad del autor. Definitivamente, ese caso fue muy famoso en España, pero lamentablemente el Tribunal Supremo no se atrevió a condenar ni por persuasión coercitiva ni por asociación ilícita, cuando hubiera sido, digamos, el primer caso de condena. Todas estas problemáticas, tanto de España o de otros países, las he traído a México y he adaptado todo lo que se ha investigado en España, la legislación española, francesa, belga y de Reino Unido sobre todo, y de Luxemburgo, se ha adaptado a la legislación mexicana. Eso sí, y lo tengo que decir claramente, esto es una, digamos, una pequeña piedra, una primera piedra al objeto de hacernos, como bien decía la doctora, para preguntarnos, debatir con nosotros mismos, también a los legisladores, de si hay víctimas de esta problemática. En mi despacho acuden aproximadamente unas 7 o 8 personas semanalmente en España y otras 2 o 3 personas de consultas jurídicas, sobre todo de México y de Latinoamérica. A mí, solamente a mi despacho.
Entonces hay que preguntarse si hay víctimas, y para eso hay que preguntar a los psicólogos, a los psiquiatras, para evidenciar esa problemática. Y a través de ahí, a través de esa preocupación, hablando con las víctimas, viéndolas a la cara, porque no es lo mismo leer este libro que habla de situaciones gravísimas, que hablar con las víctimas. Cuando ustedes hablen con las víctimas, creo que definitivamente comprenderán cuál es la problemática. Así que muchas gracias y espero que esto sea, digamos, un punto de inflexión para que exista un debate en la legislación y en la sociedad mexicana. Muchas gracias. De los testigos de Jehová, y no quiero platicar tanto sobre mi vida, solamente quiero explicar que como niño a veces tenemos ciertas limitaciones, como cosas tan sencillas como asistir al Día del Niño, como tocar el tambor, como participar en la escolta. Entonces yo me di a la tarea de estudiar la carrera de pedagogía, y entonces puse un preescolar particular, y ahí yo quise ayudar a los niños hijos de testigos de Jehová. Indirectamente ellos no se daban cuenta de que yo lo hacía con doble sentido. Yo cambié muchas actividades o las modifiqué, las disfracé para que mis niños pudieran participar de las actividades, porque como sabemos, nuestros niños testigos de Jehová pues no pueden participar de ningún labaropatrio, ningún evento religioso. Entonces yo hice muchas actividades para que ellos pudieran, cuando menos durante el tiempo que estuvieron en el preescolar, pudieran ser felices y pudieran participar con sus compañeritos. Entonces yo creo que sí es importante que se haga algo por esos niños, porque como son hijos de padres, testigos de Jehová, es complicado que a esos niños se les escuche. Entonces yo creo que sí sería bueno, yo hago una petición para que pues pudieran tener cuidado con todos esos niños, no solamente de educación preescolar, sino primaria, secundaria, ya que se nos limitan muchos derechos, así como se me limitaron a mí cuando fui niña, así a todos los pequeñitos. Muchas gracias, eso era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. No. Gracias, mi nombre es Giselle Barajas, también soy víctima de sectarismo, por decirlo así. Es muy difícil cuando te descubres y dices, ¿qué? ¿No? A mí me pasó, cuando piensas y creces ahí, yo fui de nacimiento, por lo tanto no tuve una libertad de conciencia para decidir si pertenecía o no, ¿no? Y entonces esta es la situación de un montón de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Las infancias captan a la mamá que está en una situación vulnerable por violencia doméstica, alcoholismo, X o Y, y entonces ¡pum! Los raptan junto con sus hijos, sus hijas, ¿no? Ese fue mi caso. Y nadie te regresa a la infancia, nadie te regresa a la adolescencia, ¿no? Nadie te regresa a los mejores años de tu vida. Y si la legislación y los diputados, las diputadas no se ponen las pilas, pues quienes van a seguir pagando los platos rotos de todo esto son las infancias y los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y las mujeres, las personas con discapacidad, que estos grupos tengan grupos especializados para hablar idiomas como el de la lengua de señas, ¿no? Y lleguen a las personas sordas que todavía tienen menos repertorios para poder decidir, dado que tienen una barrera de comunicación hacia la información, ¿no? Entonces, me parece que hay que poner el dedo sobre el renglón, que es bien difícil, ¿no? Porque pues nuestro sagrado Benito Juárez dijo que pues la libertad de culto, y dada esta libertad de culto, pues han acabado y destrozado con vidas, con familias, con infancias, y eso, ¿quién te lo repone, no? Entonces creo que en México, siendo el país que somos, en Latinoamérica, deberíamos ya de empezar a poner este tema en la mesa para empezar a ver reformas legislativas que empiecen a atender a todas estas infancias y a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. Me parece muy pertinente, ¿no? que el doctor esté aquí presente y que esto no se quede
como en muchos eventos que luego se hacen en este tipo de espacios, ¿no? Ahí en el costal y a ver quién, ¿no? Les hace caso, ¿no? Sino que ya que hay presentes, ¿no? Asesores, hay ustedes, ¿no? Que son mujeres abogadas que están próximas. Yo soy antropóloga y dicen en la antropología que cuando estás muy cerca del fenómeno tienes que tener esa distancia antropológica para poder ser, pero ahora también la sociedad está diciendo, si tú no perteneces, no hables, ¿no? Porque ciertamente es bien diferente ser una persona que observa un fenómeno y se siente atraído hacia él e investigarlo, y otra es salir del fenómeno, de la violencia, de la coerción, de que te dejaron sin infancia, sin juventud, y entonces exponer tu caso, ¿no? Entonces, como dice el doctor, es muy diferente acercarse a las víctimas a simplemente desde el papel, desde el escritorio, desde el archivo empezar a legislar. Y pues por todas esas víctimas y por las que vienen, ¿no? Creo que estamos en una coyuntura de paradigmas, ¿no? En donde se está velando por las infancias, por las mujeres, los movimientos feministas, el movimiento LGBTIQ+, ¿no? Entonces todo esto creo que es tiempo en el que sí podríamos hacer algo en México para buscar justicia para todas estas personas. Muchas gracias. Ya finalmente una participación más para ir cerrando por el tema del tiempo. Yo quisiera preguntar al autor. Bueno, perdonen. Buenas tardes. Celebro que este evento sea y sean mayor número de eventos con este tipo de profundidad de tema. Soy Jorge Adrián Salinas, pertenezco a la biblioteca en la área de referencia especializada. Primeramente quisiera saber, no vi toda la plática por otro tema de trabajo, pero hay un tema que no sé si lo abordaron sobre la penetración de estos grupos al área política y que con fuerza. Hablaban de Nexus, que tuvo mucha penetración en los grupos de poder político y económico de Estados Unidos, pero también hay otra en México, La Luz del Mundo, y que tiene, creo, representantes en legisladores, en grupos parlamentarios en México. Y qué es la importancia que ha manejado esto para que siga penetrando en varias zonas de la República. Hay que reflexionar porque esto va incrementando su presencia y va impactando en la sociedad. Y otra pregunta nada más, si va a haber venta al público en este momento sobre la obra. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la sugerencia que me hace respecto a ciertos grupos, ¿no?, que tienen a lo mejor mejor o peor consideración en México o en otros países, es un tema que hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque no es lo mismo, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos la Iglesia Católica fue condenada a pagar $400 millones por por no hacer todo lo necesario en el tema de abusos sexuales a menores. Pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica sea una organización criminal. Tampoco podemos decir que en el caso de La Luz del Mundo, el que su líder fuese condenado, si no me equivoco, en Los Ángeles, en California, a 16 años de prisión por abusos sexuales, quiere decir que todos sus miembros sean abusadores sexuales o que permitan el abuso sexual. Es decir, hay que tener, evidentemente, cierto cuidado con estas temáticas. Una cosa es la religión y la fe y las ideas que normalmente no son inocuas, son neutras, salvo, por ejemplo, el nacionalsocialismo, la propia idea nazi y racial y de la raza aria ya en sí misma era, y sí, ya que actualmente es algo criminal, pero normalmente, por lo que vemos, todas las confesiones debidamente inscritas en México no han tenido ninguna condena como tal. Otra cosa es que sus líderes aprovechen esa autoridad incriticable, ese dominio de la voluntad para fácilmente abusar de menores de edad, que es mucho más fácil que de mayor de edad, pero también de mayor de edad en un sentido no solo carnal, sino también económico. Y respecto a la venta del libro, pues la verdad es que lamentablemente una de dos, o se ha vendido todos los ejemplares,
o la editorial ha hecho pocos ejemplares. Puedes pasar igualmente las dos cosas. Yo les animo pues a reflexionar. El libro se puede adquirir en ebook, actualmente en Amazon, también a través de la propia editorial La Ley. La Ley, ustedes ponen La Ley en Google y el título del libro y también lo van a poder adquirir tanto en ebook como en físico. Y igualmente, si tuvieran algún problema con la adquisición, pues pueden contactarme, porque mis datos personales, teléfono y correo electrónico, por mi profesión como abogado, pues son públicos. Muchas gracias. Para ir cerrando, ¿alguien más pidió el uso de la palabra? Ya es la última participación para ir cerrando. Por favor, gracias. Sí, muy buenos días. Primero que nada, muy agradable la participación de todos, felicitarlos a todos, y especialmente al autor. A mí me gustaría saber, en ese tiempo que el doctor Carlos Bardavío ha estado por México, si se ha dado la tarea, por supuesto, de estudiar todo este tema, no solamente la problemática en España, en América Latina, pero saber la percepción que tiene sobre el estudio que tiene usted, la percepción del estudio en cuanto a lo que son los temas de la víctima. ¿Cómo los ve trabajados en México? Si realmente han hecho unos buenos trabajos, unos buenos alcances. Y también me gustaría saber si en la Cámara de Diputados hay alguna iniciativa sobre este tipo de trabajos. Si bien se ha trabajado sobre la víctima, creo que hay muchas cosas que se han quedado de ver, pero ¿cuáles son los trabajos? Si alguien me puede responder hasta ahora que han tenido sobre este tema específicamente y de manera general. Pues nuevamente agradezco la pregunta de mi querido amigo y colega, el profesor doctor Raúl García Víquez. El tema de la víctima, realmente, pues en España hay una ley de estatuto de la víctima, en México también. Es decir, en los últimos años se ha avanzado muchísimo en comprender en cómo tratar a la víctima, y además, sobre todo en los distintos ámbitos de los distintos delitos. Pero en el caso nuestro, del tema tratado, no se ha trabajado absolutamente nada en México. Creo que hay en México unos 2 psicólogos especialistas de 120 y pico millones de personas, habitantes en México. Creo que solo hay 2 especialistas psicólogos en esta problemática. En Estados Unidos hay muchos más. En España, digamos que tampoco no son pocos, pero tampoco son muchos. Y en Europa, en Francia, por ejemplo, Francia tiene una ley no antisectas, una ley que se llama de manipulación psicológica, en el Código Penal francés, también en el Código Penal belga, en el Código Penal de Luxemburgo, y también en el Reino Unido, como una forma de la violencia doméstica, que dicen ahí. Lo que llaman ellos coercive control, que es control coercitivo dentro de la relación de pareja. Es decir, solo en esos países, algo en Alemania, que tienen también un departamento no de control, sino de prevención, y algo de prevención en Argentina y en Colombia, existe cierta preocupación a favor de estas víctimas. Es decir, hay muy pocos especialistas y hay que promover, no solo el estudio jurídico, evidentemente, pero previamente el estudio de la víctima, para poder, prestar especial atención a la trascendencia del dominio de la voluntad y todo lo que ello conlleva, muchas de las veces trastornos psicológicos y suicidios. Bien, muchas gracias a todas, a todos por haber asistido a este evento académico, de manera especial al doctor Pedro Rodríguez, a la licenciada Ángela Frías, a la maestra Juana Patricia y desde luego al autor Carlos Bardavío. A continuación, la directora de esta biblioteca, la doctora María Vázquez Valdés, hará entrega de unos reconocimientos con motivo de esta presentación. Por favor, doctora, muchas gracias. Pues es un gusto y un honor recibirles esta tarde en la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados para presentar un libro tan interesante, tan relevante en el contexto actual, no solo mexicano, sino internacional. Muchas gracias por todas sus participaciones y, por supuesto, doctor Carlos Bardavío, muchas gracias por esta exposición tan precisa acerca del contenido de un material tan importante en este recinto legislativo. Felicidades a la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, gracias
especialmente al diputado Alfredo Vázquez, y tenemos unos reconocimientos para ustedes elaborados en la biblioteca como un agradecimiento por su presencia, por su palabra y por traer aquí este material tan importante. Este reconocimiento es para el doctor Carlos Bardavío Antón, autor del libro. Este reconocimiento es para la maestra Juana Patricia Nova. Este es para la licenciada Ángela Frías Acevedo. Para el doctor Pedro Rodríguez Chandoqui. Y por supuesto para el secretario técnico de la Comisión Bicameral, el maestro Reinaldo Amadeo Vázquez Ramírez. Muchas gracias a todas y todos por su presencia esta tarde. Gracias a quienes nos siguen por redes sociales y pues es un gusto recibirles hoy en la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados. Les pido un aplauso por favor para el autor y para los presentadores. Gracias. Bueno amigos, como vimos fue una gran presentación del libro. Les pido lo adquieran, lo compren. De hecho, se los voy a hacer saber en la entrevista. Y bueno, para que ustedes puedan adquirir su ejemplar, no es muy caro, al contrario, es muy económico. Les recomiendo mucho lo lean. Les pido se suscriban, me regalen un like, compartan para que esto siga llegando a más gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.